Iniciemos entendiendo la operación del motor de combustión interna y de las partes que lo integran. Un motor de combustión interna está compuesto por cigüeñal, árbol de levas, cilindro, pistón, un par de válvulas, admisión y escape por cada cilindro, una cadena, engranajes de sincronización y bandas de sincronización en algunos motores. El ciclo de admisión nos enseña cómo el combustible se introduce en el interior del cilindro. La válvula de admisión abre y permite la entrada de la mezcla aire-combustible cuando el pistón baja. El ciclo de compresión comprime la mezcla aire-combustible, manteniendo cerradas válvulas de admisión y de escape y el pistón alcanzando su punto muerto superior. De esta manera, la chispa de la bujía llega al cilindro y quema la mezcla comprimida, expulsando el pistón hacia el punto muerto inferior. El ciclo de escape nos enseña cómo la mezcla ya quemada es eliminada del cilindro. Abre la válvula de escape y el pistón sube para eliminar el combustible quemado. Realizando la prueba de desbalance de cilindro, necesitamos obtener un medidor de revoluciones por minuto o analizador, haciendo contacto en el negativo de la bobina de encendido. Esta prueba nos enseña si cada uno de los cilindros del motor trabaja correctamente. Desmontando el cable número 1 y observando el analizador, podemos obtener o observar nuestra caída de revoluciones por minuto. Esto nos indica de que el cilindro se encuentra trabajando correctamente. Luego procedemos a desmontar el cable del cilindro número 2 y en el analizador no obtenemos ninguna caída de RPM. Desmontado el cable del cilindro número 3, la caída de RPM se produce. Y por último, desconectado el cable del cilindro número 4, observamos el analizador que también produce revoluciones por minuto. De esta manera podemos nosotros asegurarnos cuál de los cilindros del motor trabajan y cuál de los cilindros no trabajan. En el caso del ejemplo, el cilindro número 2 no produjo caída de RPM. Eso significa que no se encuentra trabajando y por lo consiguiente requiere de otras pruebas preliminares. Primeramente, realicemos la prueba de voltaje necesario. Esto significa que si al cable o a la bujía del cilindro llega el alto voltaje para el encendido. Colocada una bujía adicional en el cable del cilindro que no trabajó, le damos arranque al motor o starter únicamente, colocándola en una parte metálica y observamos la descarga de alto voltaje. Ahora procedamos a desmontar el cable de alta tensión de la bobina para realizar la prueba de compresión. Esto con la finalidad de evitar que el motor encienda y colocarlo en una parte metálica en el motor. Asegurémonos de obtener la abertura total del plato del ahogador. Asimismo, el pedal del acelerador a fondo o bien el plato del estrangulador totalmente abierto en el carburador para obtener una medida correcta en la compresión. Desmontamos la bujía del cilindro que no produjo caída de RPM o, dicho de otra manera, no trabaja. Desmontada la bujía, utilizando un compresómetro y un control remoto, podemos llevar a cabo dicha prueba. Colocando el compresómetro en el orificio de la bujía en la cabeza de los cilindros y conectando el compresómetro en la terminal solenoide en el motor de arranque, podemos obtener las revoluciones por minuto del motor por sí solos. Una de las terminales conectada en el positivo, activando el control remoto, producimos o obtenemos las revoluciones del motor o el giro del cigüeñal en el motor. Como podemos observar, al poner en marcha el motor, podemos medir la compresión de los cilindros. Esto significa qué tanta cantidad de compresión puede haber en el interior o qué tanto defecto se puede encontrar en él. Primeramente, podemos observar que la compresión es baja.
Entonces es necesario que nosotros realicemos otras pruebas adicionales más a ese cilindro para asegurarnos cuál es la causa del problema por la cual no trabaja este cilindro. Realicemos una prueba húmeda en la compresión para dar un diagnóstico más acertado acerca del por qué no trabaja el cilindro. Realizar la prueba húmeda significa en el mismo orificio de la bujía del cilindro que no trabaja, colocar aceite en su interior. Este aceite lo que hará es cubrir todas las fugas o desgastes que existan en el interior del cilindro para asegurarnos si el problema pueden ser anillos o válvulas. La cantidad aproximada que usted debe de colocar en el cilindro es menor, como la que acaba de mostrarse. Colocamos el compression gauge o compresómetro y podemos obtener un aumento en la compresión. Al aumentar la compresión significa que el problema son anillos. Si la compresión sigue siendo baja, entonces son válvulas flameadas o quemadas. Si dos cilindros juntos se encuentran bajos de compresión, entonces se debe al empaque de la cabeza quemada. Estas pruebas preliminares sirven para saber si hay necesidad de desarmar únicamente la cabeza de los cilindros o si es necesario realizar una reparación general en el motor. Llevamos a cabo el desarmado del motor, desmontando las cubiertas o tapadera de las válvulas. Procedemos a desmontar el múltiple de admisión. El múltiple de admisión lo podemos identificar por contar en la parte superior con el carburador. Desmontado el múltiple de admisión, procedemos a desmontar los balancines. Los balancines son los encargados de abrir las válvulas de admisión y de escape. Las varillas de empuje que se encargan de activar al balancín por la acción que hace el lifter o botador. Luego desmontamos los múltiples de escape utilizando spray penetrante para suavizar la salida de los tornillos. Desmontados los múltiples de escape, procedemos a desmontar la cabeza de los cilindros del motor. Generalmente se encuentra apretada a libras especificadas por el fabricante, por lo que se recomienda utilizar una herramienta fuerte para el desmontaje de estos tornillos. Procedemos a levantar la cabeza de los cilindros, en el caso de ser de 6 en B u 8 en B. Listo, tenemos el monobloc para llevar a cabo su desarmado, desmontando la bomba de agua, la bomba de combustible. Generalmente se encuentra localizada en la parte delantera del motor. El tornillo de la polea del cigüeñal. La pista de las bandas. Utilizando un extractor de poleas, procedemos a desmontar la polea del cigüeñal. Este aparato nos servirá para el desmontaje de la polea correctamente. De lo contrario, se tendría que utilizar un martillo y golpeándola podemos extraerla. Observar lentamente la va extrayendo del eje del cigüeñal. Luego procedemos a desmontar
la cubierta del cárter. Desmontando la cubierta del cárter, entramos directamente a desmontar la tapadera de la cadena del tiempo. La cadena de tiempo deberá de ser reemplazada siempre que se encuentre con un juego tan excesivo por el desgaste de los engranajes o de la propia cadena. Desmontamos la cadena y sus engranajes de cigüeñal y el engranaje del árbol de levas. La bomba del aceite, la cual se encargará de lubricar el motor. Al desmontar los pistones debemos de tomar en cuenta si las bielas y su tapadera cuenta con una marca, generalmente numérica, del 1 al 8 para motores de 8 cilindros. De lo contrario, tendríamos que nosotros llevar a cabo el marcado de bielas utilizando un punzón y un martillo para evitar introducir el pistón en el cilindro equivocado. Desmontamos la tapa de la biela y luego procedemos dándole golpes lentamente a los tornillos de la biela a desmontar cada uno de los pistones del cilindro del motor. Tomando en cuenta que los tornillos de la biela no rocen o topen con los muñones del cigüeñal para evitar que éste se raye. Luego extraemos los pistones, los cuales deberán de ser reemplazados siempre y cuando se rectifique el cilindro o los cilindros del motor. Luego desmontamos la cubierta de los metales de bancada, los cuales fijan al cigüeñal en el monobloc. Estos también deberán de ser marcados o cuentan con un número en cada una de sus tapas del frente hacia atrás. Y luego el cigüeñal, el árbol de levas, el encargado de abrir las válvulas de admisión y de escape por la acción que se ejerce sobre los levantabálvulas. Los levantabálvulas o lifter para los motores en B, 6 y 8 son de tipo hidráulico y para los motores 4 cilindros de tipo mecánico. Damos el seguro del árbol de levas, el cual evita que éste salga del monobloc y procedemos a extraerlo del monobloc. Extraídas las componentes, ahora tendremos que enviar las componentes a una rectificadora. Esto significa enviar el monobloc, el cigüeñal y el árbol de levas a una reconstructora para, lógico, ser reconstruidas. Las componentes, como el monobloc, deberá ser cortado o rectificado. Cuando el motor no ha sido desarmado anteriormente, la medida es estándar, pero cuando se hace la primera rectificación, el desgaste que produjo el pistón en el cilindro requiere de que se corte a una mayor medida. Cuando no hay necesidad de llevar al machine shop el monobloc, se puede utilizar un descristalizador de cilindros para eliminar el brillo o la ceja o pestaña que haya en cada uno de los cilindros. Utilizando un taladro y un descristalizador, asegúrese de lubricar con aceite o penetrantes al cilindro para que éste no se raye. Luego, utilizando un limpiador de anillos,
cada una de las ranuras del pistón, las cuales generalmente son 3 para cada uno de los anillos, con presión superior, con presión inferior y con presión de aceite. Procedemos a descarbonizarla para a la hora de colocar los anillos nuevos. Luego procedemos a lubricar los metales de bancada, los cuales también ya son a sobremedida, debido a que el cigüeñal, al ser rectificado, también los metales fueron alterados. Los metales deberán de ser lubricados con aceite del mismo motor o con grasa, para cuando nosotros colocamos el cigüeñal, evitar que estos se rayen. Montamos el cigüeñal asentándolo en cada uno de los metales de bancada en el monobloc y luego procedemos a realizar una de las pruebas que nos dará a conocer si el cigüeñal fue bien rectificado. Las especificaciones de torque o apriete nos dan a conocer con cuántas libras serán apretados cada uno de los tornillos en el motor. En el manual de especificación podemos observar el año del motor del cual se está reconstruyendo, el número de cilindros y cuánto es la calibración. El Plastigauge será utilizado para saber cuánta lubricación permitirá el cigüeñal con los metales de biela y de bancada. ¿Cómo llevar a cabo esta prueba? Utilizando Plastigauge, lo colocamos en los muñones del cigüeñal, principalmente en de bancada. Colocado el Plastigauge, montamos la tapa y utilizando un torquímetro le damos la medida que el manual haya especificado para el motor que se reconstruye. El torquímetro nos dará a conocer por medio de un sonido cuando éste alcanzó en los tornillos el apriete especificado. Colocamos la cubierta de los metales de bancada y lo procedemos a apretar las libras que nos haya dicho el manual. Apretados los tornillos a lo especificado en cada uno de los metales de bancada, desmontamos la cubierta nuevamente para poder asegurarnos o saber si la lubricación en esos metales será la correcta. ¿Cómo saberlo? En el manual de especificación se da a conocer con cuánta luz o cuánta separación permite entre los metales y el cigüeñal. Pero para generalizar, vamos a mencionar de 1 a 3 milésimas entre los metales de biela, así como los metales de bancada. Nosotros, por medio de la regla del Plastigauge, podemos saber cuánto fue comprimido o saber cuánto aceite se permitirá en el metal de bancada. Regla del Plastigauge la comparamos con la cinta plástica que fue comprimida y de esa manera podemos comparar y saber cuánta aceite o cuánta separación haya entre el metal y el muñón del cigüeñal. De 1 a 3 milésimas será el ajuste correcto para los motores de gasolina en general. Luego procedemos a lubricar cada uno de los muñones utilizando aceite o grasa. Montamos nuevamente las cubiertas de los metales de bancada y procedemos a darle el apriete que el manual especifica con el torquímetro. De no salir correcta la prueba de Plastigauge, deberá enviarse nuevamente el cigüeñal a la reconstructora. Eso significa que no hay la suficiente o el suficiente espacio para
para que se lubriquen los metales de bancada o los metales de biela. Entonces se corre el riesgo de que el motor no lubrique o no alcance a lubricarse los metales y nuevamente el motor puede bielarse.